Capítulo 38. El problema crítico. 1. Planteo del problema. El problema crítico de la filosofía es el más difícil de contestar. Todos los filósofos han dado su propia respuesta, y a partir del siglo XVII con Descartes se convirtió en el primero y a veces exclusivo tema de la filosofía. Este problema se puede formular del siguiente modo. ¿Qué valor tienen nuestros conocimientos? ¿Qué alcance y qué limitaciones tienen nuestras facultades para conocer? ¿Cuándo podemos estar seguros de conocer la verdad? ¿Cuál es el criterio de verdad o modo seguro para distinguir lo verdadero de lo falso? Repito aquí la advertencia hecha en otros capítulos. El problema crítico no pertenece propiamente a la lógica, ni siquiera a la lógica material. Sin embargo, es útil dar al principiante una breve descripción de las soluciones históricas con su correspondiente evaluación. Siguiendo a Bourdieu en su epistemología general, se puede resumir en 5 las soluciones básicas que a lo largo de la historia de la filosofía se han dado al problema crítico. Escepticismo, empirismo, racionalismo, idealismo y realismo. 2. El escepticismo. Consiste en dudar de todo, abstenerse de juzgar las cosas. Los escépticos no le dan ningún valor al conocimiento. Sus principales representantes han sido Pirrón, Gorgias, Enesidemo y Sexto Empírico. En realidad, el escepticismo no es una solución positiva al problema crítico, sino una actitud defectuosa de la mente humana que tiene temor de seguir afirmando algo en vista de los errores en que ha caído con anterioridad, y también en vista de las contradicciones de los diferentes sistemas filosóficos. Que haya una historia de las doctrinas filosóficas es un escándalo para muchos. Pero el escepticismo es tan absurdo que nadie podría defender esa posición sin contradecirse a sí mismo. Un escéptico se traiciona como escéptico en el momento en que hable, camine o se mueva, porque con estos actos manifiesta que está convencido de algo. El significado de las palabras, el camino que está recorriendo. Y por tanto, que no duda de todo. Aristóteles dijo que un escéptico debería vivir como una planta, vegetando, si quería ser congruente con su propia postura. Cuando un escéptico declare que no quiere dudar de todo, entonces ya podemos replantear el problema crítico. ¿Cuáles son las condiciones de los conocimientos ciertos, a diferencia de los conocimientos inciertos o dudosos? Protágoras defendió una especie de escepticismo, llamado relativismo, por el cual la verdad depende de cada sujeto. Cada uno tiene su propia verdad independiente de la de los demás. Tal es el sentido de su famosa frase: el hombre es la medida de todas las cosas. Su postura es muy perniciosa, pues ataca la objetividad de la verdad y también su unidad. El que empieza resbalando en el relativismo generalmente acaba en un franco escepticismo. 3. El empirismo. El valor de nuestros conocimientos depende solo de la experiencia sensible. Tal es la tesis central del empirista. Se muestra enemigo acérrimo del racionalista. En términos corrientes, se podría decir que su lema es: hasta no ver, no creer. Sus principales representantes son ingleses: Locke, Berkeley y Hume. El más radical de todos los empiristas es David Hume. Su postura se puede resumir en los siguientes puntos.
Confróntese Bernoux, Epistemología General, página 44. A. Se rechaza terminantemente la teoría de las ideas innatas. B. El conocimiento está formado por impresiones e ideas. Las primeras son sensibles. Las segundas son copias débiles de las impresiones. C. Las relaciones entre ideas son meras asociaciones. D. El principio de causalidad es producto de asociaciones entre impresiones sin valor real. E. El conocimiento solo alcanza fenómenos, y por tanto la metafísica es imposible. En el fondo, el empirismo yerra desde el momento en que no es lo suficientemente empirista, es decir, desde que no acepta ciertos hechos evidentes. Por ejemplo, la actividad del sujeto en el conocimiento, la intuición de las esencias, la intuición de los primeros principios, la capacidad de razonar y encontrar racionalmente conclusiones evidentes, aunque no se palpen con los sentidos. Confróntese obra citada, páginas 51 y 52. 4. El racionalismo. Afirma que solamente son válidos los conocimientos basados en la razón, pues sólo así se llega a la ciencia, compuesta por juicios universales y necesarios. Los principales representantes son Parménides, Platón, Descartes, Malebranche, Spinoza y Leibniz. También Kant, pero su doctrina se estudia mejor como representante del idealismo. Platón con su teoría de las ideas. Confróntese el Tetetes, la República, el Fedro, el Fedón, el Menón, el Banquete. Es un claro representante del racionalismo. Su teoría del conocimiento se puede resumir de la siguiente manera. A. Existen dos mundos. Este en el cual vivimos es material, imperfecto, temporal, mutable, sensible, y es una participación o sombra del otro mundo. El otro es un mundo espiritual, donde están las ideas, que son perfectas, eternas, inmutables, inteligibles, universales, y existen por sí mismas, o son subsistentes. B. Las almas humanas son espirituales, existían antes del nacimiento en el mundo de las ideas, en feliz contemplación de ellas. Pero las almas fueron condenadas a vivir en este mundo, encarceladas en un cuerpo, y desde entonces olvidaron todos sus conocimientos. C. Cada hombre posee sus propias ideas innatas, pero el cuerpo es el culpable del olvido de tales ideas. Poco a poco las va recordando con ocasión del conocimiento de los objetos sensibles que son copias o pálidos reflejos de las ideas. Aprender es, pues, recordar. Tal es la tesis central de su teoría llamada anamnesis. D. Platón es racionalista porque, según él, los sentidos solo nos proporcionan opiniones. El conocimiento universal y necesario es del tipo intelectual. La certeza solo se adquiere cuando la inteligencia intuye las ideas. E. Platón no es idealista gnosiológico. Si se le llama idealista es porque creó la teoría de las ideas, pero es más bien ultrarrealista, porque le da demasiada realidad a las ideas. F. Aristóteles es el mejor crítico de Platón. Su doctrina de la abstracción explica de un modo realista el origen del conocimiento de las ideas universales y necesarias, sin tener que recurrir a un conocimiento prenatal y dando su debido puesto al papel de los sentidos y de la inteligencia. Descartes pretende eliminar las dudas del escepticismo de una manera racional, científica y rigurosa.
Confronte ese discurso del método y meditaciones metafísicas. A. Para esto aplica en filosofía el método propio de las matemáticas, con base en principios evidentes y demostraciones racionalmente encadenadas. Al final de ellas pretende haber fundamentado la proposición realista que acepta la existencia de un mundo independiente, tal como lo atestiguan los sentidos. En el fondo solo abrió las puertas del idealismo, como luego veremos. B. Lo primero es, pues, encontrar una verdad fundamental a partir de la cual se puedan cimentar todas las verdades de la filosofía. Dudando de todo, se da cuenta de que al dudar está pensando, y si piensa es porque existe. Así pues, tiene su primer principio: pienso, luego existo. Cogito ergo sum. C. Enseguida quiere analizar sus ideas, dando como verdaderas las que sean absolutamente claras y distintas. Analiza la idea de lo perfecto, o Dios, e infiere que, tratándose de lo perfecto, no puede faltar la existencia en él. Luego Dios existe. Dios es veraz, y por tanto, Él, que creó mis sentidos, no puede engañar, y por consiguiente mis sentidos me dicen la verdad respecto al mundo extramental que captan. Luego existe un mundo real, tal como mis sentidos lo atestiguan. Con la razón se ha justificado, pues, el papel de los sentidos. En esto consiste su racionalismo. D. Muchos filósofos posteriores comienzan igual que Descartes, encerrándose en el yo y en el análisis de sus propias ideas, pero no pudiendo demostrar por medio de ellas la existencia de seres extramentales. Para siempre quedan encerrados en su mundo intramental de ideas. Tal es el idealismo gnosiológico a que dio lugar Descartes. Por eso, aunque él no es idealista, se le llama el padre del idealismo. Descartes falla desde el momento en que pretende, al modo matemático, demostrarlo todo a partir de sus propias ideas. Pero la propia filosofía tiene que partir de la existencia. Su objeto es la realidad, y ésta no se demuestra, tan solo se muestra. Su demostración de la existencia de Dios sigue un camino erróneo. No es posible a partir de las ideas, sino a partir de realidades extramentales, que son efectos contingentes de un ser también extramental, pero necesario. F. A partir de Descartes quedó patente el famoso problema llamado pons asinorum. Si lo que conocemos directamente son ideas, ¿cómo sabemos que éstas corresponden con la realidad? El único modo de resolverlo es captar que la premisa es falsa, pues lo que conocemos primaria y directamente no son ideas, sino la misma realidad, por medio de representaciones. Hasta un segundo momento, en la reflexión, no tomamos a éstas como objeto directo de nuestro conocimiento. 5. El idealismo. Afirma que el término u objeto de nuestros conocimientos está en nuestras propias ideas. Nuestras facultades cognoscitivas captan ideas, fenómenos internos, representaciones intramentales, pero no la realidad en sí misma, independiente del sujeto. El ser del objeto es ser percibido, según Berkeley. Los principales representantes son Kant, Hegel y Husserl. Kant, en su crítica de la razón pura, estableció su teoría racionalista e idealista, que se puede resumir de la siguiente manera. A. Existe, de hecho, una ciencia físico-matemática, con juicios universales y necesarios.
¿Cómo es posible esto, si la experiencia solo proporciona datos singulares y contingentes? Responde diciendo en primer lugar que los juicios básicos de la ciencia deben ser sintéticos a priori. Desecha los analíticos porque no dan conocimientos nuevos. Desecha los juicios a posteriori porque la experiencia sensible solo da lo singular y contingente. Por tanto, la ciencia tiene juicios sintéticos a priori. Lo a priori garantiza la universalidad y la necesidad, y lo sintético garantiza el progreso de la ciencia. ¿Cuáles son, pues, las condiciones de posibilidad de los juicios sintéticos a priori? B. Su respuesta es que el conocimiento tiene dos elementos, la materia y la forma. La materia es el dato de la experiencia. La forma es lo que aporta la facultad cognoscitiva y da unidad y estructura a la materia del conocimiento. Estas formas son, por ejemplo, el espacio y el tiempo al nivel de las facultades sensibles y las categorías de universalidad, necesidad, causalidad, unidad, etc., al nivel del entendimiento. C. De lo dicho resulta que los conocimientos humanos no alcanzan a la cosa en sí, la cual queda desconocida, y por eso se llama númeno, es decir, que es incógnita. Lo que conocemos es sólo una apariencia de las cosas, y esto es lo que se llama fenómeno. El fenómeno está compuesto por la materia y la forma descritas anteriormente. D. Kant es racionalista porque le da mucha importancia a las formas a priori impuestas por las facultades cognoscitivas. Ahí va el entendimiento universal y necesario de los conocimientos científicos. Las formas a priori son las condiciones de posibilidad de los conocimientos científicos. Además, Kant es idealista porque, según él, no podemos conocer la cosa en sí, solo conocemos fenómenos o apariencias. Sin embargo, no hay que confundir la teoría de Kant con un simple relativismo, según el cual cada uno conoce a su manera, o con un simple relativismo, según el cual cada uno tiene su propia verdad. Y es que las formas a priori del conocimiento son idénticas para todos los hombres en cuanto que participan de lo a priori, es decir, el yo trascendental. F. Con la doctrina kantiana se destruye la metafísica, puesto que no es posible llegar a las cosas en sí, a su esencia, a la sustancia. Tampoco sería posible llegar a Dios racionalmente. Sin embargo, Kant no es ateo, sino agnóstico. No es lo mismo negar a Dios o negar que pueda demostrarse su existencia. G. El único comentario crítico es el siguiente. Si negamos que podemos conocer la cosa en sí, nos negamos todo derecho a seguir hablando de lo que es realmente. Husserl es el creador de la fenomenología, pero a pesar de sus aciertos, se inclina al idealismo. Confróntese investigaciones lógicas, ideas, meditaciones cartesianas. A. La fenomenología consiste en una descripción de las esencias de los fenómenos vívidos. No pretende explicar las cosas por sus causas, sino sólo hacer una descripción neutra de dichas esencias. Esto es muy útil en la filosofía para poner en presencia de los datos de un problema. Confróntese Bernoulli, Historia de la Filosofía Moderna, páginas 170 a 192. B. Para llegar a las esencias, Husserl propone tres tipos de poge, o reducción, las cuales consisten en poner entre paréntesis, o hacer caso omiso de ciertos datos que no interesan, o que pueden desviar la atención en el trabajo fenomenológico.
La primera es la reducción filosófica, en la cual se pone entre paréntesis todo presupuesto y todo sistema filosófico anterior para fijar la atención en las cosas mismas. La segunda es la reducción fenomenológica, y consiste en atender exclusivamente a las cosas consideradas como fenómenos internos, poniendo entre paréntesis la realidad o existencia extramental de ese objeto. La tercera es la reducción eidética, y consiste en atender solamente a las esencias o estructuras inmutables, y que dan unidad a los fenómenos, poniendo entre paréntesis lo puramente accidental. C. El idealismo de Husserl queda patente a partir de la segunda epogé. Sin embargo, se puede hacer uso del método fenomenológico, poniendo entre paréntesis el idealismo de su propio autor. La descripción de las esencias es un paso previo a la explicación causal de dichos fenómenos. Solo así es posible permanecer en el nivel definido como filosofía. D. La primera reducción husserliana está expuesta a críticas, porque no es posible evitar todo presupuesto y todo sistema filosófico. La segunda equivale a una mutilación del ser, que es el tema fundamental de la metafísica. Los existencialistas, por su parte, describen la existencia humana y aplican el método fenomenológico, pero haciendo caso omiso de esta reducción. 6. El realismo. Afirma que el término u objeto de nuestros conocimientos está en la misma realidad extramental, la cual existe independientemente del conocimiento que de ella se tenga. Ese conocimiento no se puede prescindir ni de los sentidos ni de la razón, y cada una de nuestras facultades no tiene solo un papel pasivo, sino que también aporta un cierto elemento a priori, no ocultando la cosa, sino develándola. Los principales representantes son Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Aristóteles criticó duramente la teoría de las ideas de su maestro Platón. Confróntese metafísica, de ánima, órganon. Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Con su ilemorfismo se opuso a la teoría de las ideas. Con su teoría de la abstracción se opuso a las ideas innatas. A. El ilemorfismo es la teoría según la cual todos los objetos sensibles están compuestos de materia y de forma. La materia es el elemento individualizador. La forma es el elemento especificador. Es decir, todas las cosas de la misma especie tienen la misma forma y solo difieren por la materia. La forma es, por supuesto, más importante que la materia, y no debe tomarse aquí como sinónimo de figura o silueta, sino como un principio que da unidad, estructura, organización e inteligibilidad a los objetos. B. Esta teoría es fundamental para rechazar la de Platón. En efecto, los dos mundos de que hablaba Platón quedan ahora sintetizados en cada objeto de la materia y la forma. Los dos mundos no están separados, sino íntimamente unidos en cada cosa. La esencia de los objetos, e incluso del hombre, no está solo en la materia, o solo en la forma inmaterial, sino en la síntesis de las dos. C. A partir de esto, se entiende la teoría de la abstracción, o simple aprehensión. El hombre capta con sus sentidos el aspecto material del objeto, y con el entendimiento agente desmaterializa la forma, es decir, hace caso omiso de la materia, o abstrae, para quedarse con la forma, la cual es asimilada por el entendimiento pasivo como un concepto o idea. La forma en la mente es la que da lugar al concepto, y puesto que la forma es un elemento especificador, se infiere que el concepto es universal, o sea, aplicable por igual
a todos los seres de la misma especie. D. No hay nada en la inteligencia que primero no haya estado en los sentidos. Esta frase, de origen aristotélico, es la que ataca directamente la teoría de las ideas innatas de Platón. Cuando el hombre nace, no tiene en realidad ningún conocimiento, y su mente está completamente en blanco. Posteriormente Santo Tomás profundizó y explicó, de un modo más congruente y con mayor detalle, esta teoría aristotélica de la abstracción. En realidad, debido a los errores de los empiristas, el tomismo insiste más en el punto de vista de la esencia y del nexo necesario a partir del cual se fundamenta lo universal del concepto, esto es, Hoenen. Igualmente, la teoría del principio de individualización por la materia ha sido objeto de algunas rectificaciones, que colocan a la teoría en un plano netamente realista.